En este segundo tutorial vamos a utilizar elementos gráficos preparados previamente. Para eso vamos a interactuar con dos aplicaciones, con Adobe Photoshop y con Lightroom. En Lightroom podemos ver que hemos creado un stack nuevo desde cero. Aquí encontramos algunos de los tamaños predeterminados y hemos creado esta ventana con estas proporciones cuando tenemos activado nuestro inspector que nos muestra los atributos, en este caso del stack de nuestro proyecto nuevo. Podemos encontrar acá en la pestaña de tamaños y de ubicaciones que nuestra ventana mide 414 por 736 píxeles. Con esa información de base, hemos venido en Adobe Photoshop y hemos creado una ventana, una imagen de ese tamaño, 414 por 736. Y cuando venimos y hacemos el diseño de la interfaz de nuestro proyecto, de nuestro programa, de nuestra aplicación móvil, eh, seguimos, digamos, las recomendaciones lógicas para trabajar con programas de diseño o diagramación como Adobe Photoshop o Illustrator. Y es ser muy organizados. En este caso, hemos creado una serie de capas y de carpetas para darle orden a lo que queremos mostrarles en este tutorial. Entonces, una primera capa en donde hemos creado un marco con un degradado y con un efecto de sombra sobre él. De igual manera, hemos creado una serie de botones a los cuales les hemos colocado unos iconos muy sencillos, flechas de navegación para ir a un menú, para ir al inicio de algo en nuestro proyecto, para ir al final de todo lo que queramos tener en nuestro proyecto y para ir antes y después en donde estemos ubicados. De igual manera, así como hemos creado nuestro marco, nuestros botones, también hemos creado un logo ideal. Para hoy, en este tutorial, y un poco para contextualizarnos en lo que estamos viviendo en esta crisis de la pandemia, le hemos colocado el título a este ejemplo de Me quedo en casa. Eso quiere decir que vamos a, como ejemplo, como tema de esta aplicación, vamos a hacer una recolección de experiencias que las personas desarrollan en sus casas. Por ejemplo, lectura, ver televisión, ver series, hacer retos, hacer aseo, cocinar, todo ese tipo de actividades que estamos desarrollando al interior de nuestra cuarentena. Y de igual manera, cuando estemos seleccionando cualquiera de estos entornos, podríamos tener unos títulos de esas áreas. Este ejemplo es sencillo. Su objetivo primordial es ilustrar cómo poder eh, tener una interfaz desarrollada, diseñada en programas externos como Adobe Photoshop o Adobe Illustrator y darle toda esta apariencia previamente diseñada a nuestra aplicación ya dentro del iCode. Entonces, con todos estos elementos, miren que apagamos las capas y dejamos solamente nuestro marco. Inclusive voy a apagarle el fondo en caso de que quisiera después
en Lightcode meter fondos diferentes a mi interfaz y que el marco sea independiente. Entonces voy a comenzar a grabar, a exportar estos diferentes elementos. Entonces aquí en Photoshop vengo y guardo esta imagen acá en una carpeta que he creado previamente que se llama Demo Lightcode. En una subcarpeta que se llama Recursos voy a crear una carpeta para los PNG que voy a grabar. Y en este caso, este se va a llamar marco en formato PNG. Lo, lo guardo. Entonces ya he guardado este marco. Vamos haciendo paulatinamente el proceso de importar los elementos en Lightcode. Entonces aquí en Lightcode tengo un stack nuevo que solamente tiene una tarjeta, digamos un pantallazo. Me desplazo entre el modo de ejecución y el modo de diseño. Estando en el modo de diseño, vengo y le digo importar una imagen. Busco mi carpeta de proyecto de demo y aquí tengo mis PNGs. Miren lo importante de tener muy organizados todos los recursos que vayamos a utilizar. Sonidos, imágenes, fotografías. Vengo acá y lo traigo. Como el tamaño de mi ventana en Lightcode y el tamaño de mi interfaz de mi imagen en Photoshop es idéntica, miren que encaja perfectamente al traerla. Esta es una recomendación muy importante. Todos los elementos que ustedes diseñen en Photoshop, en Illustrator para traer a Lightcode, háganlos en el tamaño y la escala de final. Porque si ustedes traen una imagen que esté almacenada en un formato mayor, pueden reducirla en Lightcode. Pueden hacerla más pequeña y demás. Pero la verdad perdería calidad. Es mejor trabajar todo al tamaño que se va a utilizar. Por eso, el hecho de diseñar su interfaz completa en Photoshop, organizarla por capas y tenerla al mismo tamaño. Ya acá en Lightcode voy a irle dando orden a los elementos. Entonces, vean, cuando yo estoy acá en el modo de ejecución y estoy en el inspector general, tengo mi stack que no tiene título. Entonces voy a comenzar con colocarle un nombre, un título a mi proyecto. Entonces, demo de clase. Voy a colocarle el mismo título a la ventana. Y de igual manera voy a cerrar este inspector y estando ubicado aquí en el inicio, vengo y activo el inspector de tarjeta. Miren que aparece con unas opciones más reducidas y aquí le coloco el nombre a esa primera tarjeta. Se va a llamar portada. Entonces ya tengo el stack demo clase con una sola tarjeta que se llama portada y cuando yo toco esa imagen que importé y activo el inspector, me aparece el nombre de ese recurso, marco.png. Yo le voy a colocar el nombre solamente marco, sin la extensión con la que lo importó. Le doy enter, entonces ya tengo mi stack demo clase, mi tarjeta portada y mi imagen marco. Este marco no quiero que nunca se mueva, o sea, que siempre esté ahí ubicado en ese lugar. Entonces, cuando yo toco ese elemento gráfico y vengo a la pestaña de posición, puedo bloquearlo para que no pueda ser desplazado hacia ningún lugar.
Entonces miren que ya vamos construyendo nuestra interfaz. Yo regreso acá a Photoshop y he creado el logotipo de mi aplicación. Vamos a comenzar, digamos, a recortar todos los elementos que tengamos en Photoshop o en Illustrator. Eh, tengo guardado ya mi interfaz, entonces no hay problema en que la modifique el tamaño de mi ventana. Entonces, en este caso, yo solamente quiero exportar el logotipo, el logotipo, pero sin el marco, solamente la información del logo. Entonces, aquí guardo en mi carpeta de PNGs, en formato PNG, guardo el logo. Le digo guardar. Y acá en Lightcode vengo e importo una segunda imagen, nuestro logo. Entonces, al traerlo, llega acá a Lightcode, lo ubico en la parte de arriba, donde quiero que aparezca. Como lo tengo seleccionado, en mi inspector de atributos le coloco el nombre, logo. O sea, lo que hice aquí fue quitarle la extensión. Y yo quiero que cuando se abra este proyecto, este stack, ese logo aparezca. Miren que aquí puedo ponerlo invisible para que no lo veamos, pero ahí está. El marco voy a dejarlo que siempre esté, o sea que cuando alguien abra mi proyecto de demo clase aparezca. Cuando yo quiera que aparezca este logotipo de mi aplicación, eh, puedo hacerlo desde un programa sencillo. ¿En dónde programo yo que aparezca esa imagen logo? Lo puedo hacer en el script de mi stack. Miren aquí. Este es el script de mi stack. Es un lugar en donde yo puedo programar, hacer códigos que van a funcionar en mi stack, en todo mi proyecto. Y puedo definir un evento que sea muy utilizado en cualquiera de nuestros proyectos. Este será on open stack. O sea, cuando se abre nuestro proyecto on open stack, yo qué quiero que él haga. Entonces yo tengo diferentes opciones para que aparezca ese logo. Uno de ellos será, por ejemplo, set de visible of image logo to true. Entonces miren que con este comando, cuando se abra mi proyecto, va a aparecer la imagen. Set de visible of image logo to true. Como les decía, la idea en este curso no es aprender programación. Por eso los diferentes comandos que ustedes necesiten siempre se los suministraríamos. Entonces, en este caso, cómo cambiar los atributos de cualquier objeto. El comando para cambiar los atributos es set, seguido por el atributo que quiero cambiar. O sea, cualquier elemento
una imagen, un botón, un campo de texto que yo tenga seleccionado, acá en el inspector me muestra sus atributos. Esos atributos se pueden cambiar desde programación, o sea, dándole una instrucción al iCode. Entonces, en este caso le digo, cambie el atributo de ser visible o invisible. ¿De quién? De una imagen. ¿Qué imagen? La imagen que se llama logo. ¿A qué nuevo valor? Entonces, aquí yo le voy a dar un valor de verdad para activar esa visibilidad de ese elemento. Entonces, cuando yo quiero utilizar este comando, aquí cierro, voy a tenerla aquí escondida. Cuando alguien abra esta aplicación, se activaría el logo, se activaría el logo. Entonces, lo voy a dejar ahí apagado y voy a salvar acá en mi carpeta de demo ese archivo en Lightcode. Voy a cerrar todo. Me salí, cerré Lightcode. Voy a abrir aquí la carpeta en la que estoy trabajando, mi ejemplo. Y aquí tenemos el stack. Cuando yo abro este stack, podemos observar que se abre nuestra pantalla y es digamos, imperceptible, pero ahí apareció el logo en la parte superior. Me quedo en casa. Ya con esto, yo puedo comenzar a traer otro tipo de elementos. Entonces, como por ejemplo los botones. Entonces, yo he diseñado aquí esta serie de botones y puedo traerlos y colocarlos en mi interfaz. Podemos venir acá y voy a reducir la ventana para que la veamos mejor aquí. Este botón, inicialmente el botón de menú. Voy a hacer eso. Voy a dejar que el tamaño de mi documento sea solamente esta parte inferior. Voy a apagar el resto de capas y solamente necesito el botón. Entonces vengo acá y guardo en mi carpeta de PNGs en formato PNG ese botón que se va a llamar botón menú. Lo guardo. Y acá en Lightcode traigo, estando en el modo de diseño, recuerden, modo de ejecución, modo de diseño, vengo acá e importo una imagen y traigo de mi carpeta de PNGs ese diseño de este botón. Entonces miren que al ser formato PNG me trae la transparencia. O sea que va a ser muy útil tener este botón. Lo ubico acá en la parte inferior en donde quiero utilizarlo. Entonces ya ahí en ese momento he traído un elemento el cual yo puedo comenzar a programar. Un mouse up, que recuerden es el evento más utilizado cuando yo creo un botón. Mouse up, que es la acción de soltar el botón del mouse. Entonces, esta imagen yo también la puedo programar como si fuera un botón. Entonces, on mouse up, yo le puedo decir, cuando alguien toque este botón, haga muéstreme una ventana, answer, answer, y entre comillas, el texto que yo quiera que aparezca en esa ventana. Prueba.
Entonces miren, On Mouse App, Answer Prueba. Cierro acá. Y cuando yo estoy en el modo de ejecución, en el que puedo activar lo que hay en mis elementos, vengo acá y al dar clic sobre este botón, sale la ventana prueba. Pues miren que así yo puedo ir armando mi interfaz. Este tutorial lo dejo hasta aquí, hasta esta parte, ya que en nuestro encuentro sincrónico armaremos toda esta aplicación y iremos de la mano con los diferentes elementos gráficos que hemos creado, iremos creando todos, digamos, la manera como podemos importar e ir programando cada elemento para poder navegar en este lugar.